el paraíso donde nadie escucha los disparos. En el Caribe, donde el agua es cristalina y la arena parece perfecta, nadie espera ver morir a un hombre. Pero ese domingo no era cualquier hombre. Era un fantasma, un hombre que no aparecía en portadas, pero movía millones en silencio. Un capo que no se mostraba, un hombre al que llamaban el patrón. Ese día, mientras turistas tomaban el sol y el mar parecía en calma, una lancha se acercó sin levantar sospechas. 4 hombres bajaron, caminaron como cualquiera, sin gritos, sin caos, sin advertencias, y en cuestión de segundos, el paraíso se convirtió en escenario de una ejecución, precisa, silenciosa, irreversible. Pero la verdadera pregunta no es cómo murió, sino por qué y quién lo entregó. Acto 1. El hombre que no existía. José Danilo Oviedo Chacón no era un nombre famoso, no salía en redes, no daba entrevistas, no buscaba atención. Su historia empieza en uno de los lugares más violentos del país, el Catatumbo. Ahí no cualquiera sobrevive, y mucho menos al lado de hombres como alias Megateo, un hombre que aún pesa, un jefe del EPL, temido, impredecible, y recordado como uno de los más duros en esa guerra silenciosa. El patrón no era un espectador, era hombre de confianza, el que movía cargamentos, el que conectaba rutas, el que llevaba la cocaína desde la selva hasta los puertos del Caribe. Trabajó con figuras que cayeron, desaparecieron o fueron extraditadas. Y cuando todos ellos dejaron vacíos, él no los llenó con ruido, los llenó con control. Se convirtió en lo más peligroso que puede existir en ese mundo. Un capo invisible, y mientras otros caían, él aprendía, observaba y esperaba, porque en ese contexto, los que sobreviven no son los más visibles, son los que saben cuándo desaparecer. Pero ¿cuánto tiempo puede alguien moverse en la sombra sin que alguien decida apagarlo? Acto 2. La maquinaria del Caribe. Cuando Megateo cayó, muchos pensaron que todo se rompería. Pero no, ahí fue donde empezó la verdadera transformación. El patrón dejó de ser un hombre de confianza y se convirtió en un articulador. Se movió, se adaptó y tejió alianzas con nombres igual de pesados, con estructuras ligadas a alias Chucho Mercancía, otro nombre marcado por la violencia, otro que terminó muerto, y con Zulma Musso, la patrona, una figura clave que terminó extraditada. Uno a uno, los grandes nombres desaparecían, muertos, capturados, extraditados. Y en medio de ese vacío, él no hizo ruido, no buscó protagonismo. Hizo algo más peligroso. Se volvió necesario, un puente entre organizaciones. Un capo nodriza, capaz de mover droga para varios al mismo tiempo. Trabajó con estructuras como los Pachencas, los Costeños, el Clan del Golfo. No pertenecía a uno solo, pertenecía al negocio. Y eso lo hacía más difícil de rastrear, más difícil de tumbar, más difícil de reemplazar. Pero ¿qué pasa cuando alguien que conecta a todos empieza a fallar? Estamos ante un hombre que conectaba rutas, bandas y millones de dólares en movimiento. Lanchas rápidas, puertos estratégicos, rutas hacia Centroamérica y Europa. Nada era improvisado. Todo pasaba por alguien. Y muchas veces, ese alguien era él. Pero cuando se mueve tanto dinero, no hay espacio para errores, y mucho menos para fallas repetidas. Acto 3. El error que lo condenó. Todo empezó a romperse cuando los cargamentos comenzaron a caer, uno tras otro. Millones perdidos, más de 30 millones de dólares, desaparecidos en el mar, pero no para quienes esperaban su parte. Y esta vez, no estaba fallando solo ante desconocidos. Estaba fallando ante estructuras que ya habían visto caer a hombres como Megateo y sabían exactamente cómo resolver los problemas. El golpe final: 3 toneladas de cocaína incautadas en un buque que salió de Santa Marta. Ahí la historia cambió, porque en ese mundo, no cumplir no es una opción, es una sentencia. Proveedores exigiendo, socios presionando, aliados dudando, y un hombre quedando solo en el peor momento. Se puede sobrevivir en ese negocio cuando ya no puedes responder. Acto 4. Cazar al hombre imposible. Matarlo no era fácil. En Barranquilla se movía con hasta 15 escoltas, vehículos blindados, rutas cambiantes. Era precavido, inteligente, desconfiado. Intentaron en centros comerciales, en fiestas privadas, en reuniones,
pero siempre fallaban. Hasta que alguien habló. Un dato, un movimiento, un destino. Semana Santa, Cartagena, isla de tierra bomba. Y ahí, el hombre invisible se volvió visible. ¿Quién dio la información? ¿Y cuánto vale traicionar a alguien como él? Acto 5. La ejecución perfecta. Domingo de Resurrección. 3:30 de la tarde. Playa Phoenix Beach. Turistas, música, tranquilidad. Y una lancha, acercándose sin levantar sospechas. 4 hombres bajan. No corren, no gritan. Caminan. Ubican el objetivo. Armas con silenciador. Disparos que casi no se escuchan, pero que cambian todo. Su escolta intenta reaccionar, pero ya es tarde. Los sicarios regresan, suben a la lancha y desaparecen, como si nunca hubieran estado ahí. Un crimen limpio, pagado, planeado, ejecutado sin errores. ¿Quién puede organizar algo así sin dejar rastro? Acto 6. La traición y el precio. Esto no fue improvisado, fue financiado. Se habla de miles de millones, pero el dinero no es lo más importante aquí. Lo importante es que sabían todo. ¿Dónde estaría? ¿Cuándo? ¿Con quién? Eso no lo da un enemigo. Eso lo da alguien de adentro. Porque en ese mundo no caes por el enemigo que ves. Caes por el que está a tu lado. ¿Quién lo vendió? ¿Y cuántos sabían que ese día el patrón no iba a salir vivo? Porque los hombres que alguna vez caminaron junto a figuras como Megateo saben que en este negocio la lealtad tiene precio. Y el silencio también. Acto 7. El vacío que deja el poder. Con su muerte no se acaba nada. Empieza otra cosa. Un vacío. Rutas sin dueño. Dinero sin control. Bandas esperando. Cuando cae un capo, no hay silencio. Hay disputa. Hay guerra. Hay reemplazos. Y muchas veces, más violencia. Porque el negocio no desaparece. Solo cambia de manos. ¿Quién tomará su lugar? ¿Y cuántos más tendrán que caer para ocupar ese espacio? Cierre reflexivo. El paraíso también cobra. En lugares como este, la gente llega buscando descanso. Pero hay otros que llegan huyendo de deudas, de errores, de decisiones que no se pueden borrar. El patrón construyó poder en silencio. Pero en ese mundo, el silencio no protege, solo retrasa lo inevitable. Porque aquí no importa cuánto tengas, ni a cuántos controles. Cuando fallas, todo se cobra, y se cobra sin aviso, sin ruido, sin segundas oportunidades. Porque en el crimen, el verdadero lujo no es el dinero, es el tiempo. Y cuando se acaba, ni el paraíso puede salvarte. Esto no es una historia, es un archivo más de la realidad que muchos no quieren ver. Bienvenidos a Crímenes y Misterios, donde cada caso deja más preguntas que respuestas. Suscríbete, dale like y comparte porque en el mundo del narco no te matan cuando te equivocas, te matan cuando ya no sirves.